Muy buenos días a mis alumnos de sexto año básico. Espero que estén súper bien y que hayan podido descansar este fin de semana largo. En esta clase vamos a ver cómo se conformó el territorio chileno durante el siglo XIX. Por eso está titulada La ampliación del territorio chileno. Esta es nuestra última clase de la segunda unidad. Así que este va a ser el fin de una etapa antes de poder tener la evaluación de la unidad. En esta clase vamos a ver cómo Chile durante el siglo XIX, es decir, en los 1800, cuando hablamos del siglo XIX, del 1800 al 1900, pudo obtener o incorporar más territorio a lo que ya tenía. Chile no siempre fue como lo conocemos actualmente. Por ejemplo, antes no era parte de Chile la región de Antofagasta, ni la parte de Arica ni Tarapacá, por dar un ejemplo. Así como también antes, en esta época que hemos visto en las clases anteriores, tampoco tenía la isla de Pascua. La isla de Pascua era de otras personas. Entonces en esta clase vamos a ver cómo ellos obtienen esos territorios. ¿Ya? Por eso aquí puse en esta imagen, en la primera diapositiva, la banderita de Chile y Bolivia en un mapa. Uno de la ampliación del territorio va a ser unos tratados cuestionables con Bolivia. Aquí se va a ver el famoso momento en que Bolivia pierde el mar. Es muy importante que nosotros aprendamos sobre esta materia, sobre cómo Chile amplió su territorio, porque hay muchos conflictos actuales, como por ejemplo los conflictos de Bolivia y Chile por el mar, que han sido vistos en la Corte de la Haya, los conflictos de los chilenos con el pueblo mapuche. Todo esto se origina en este momento. Así que es importante que observemos qué es lo que pasó en el pasado para poder entender el presente. ¿Ya? Les recuerdo a todos que tienen que ir anotando, así que tienen que ir poniendo pausa y ir anotando lo que está aquí. Pueden anotar lo que está en la pantalla y pueden ir incorporando algunas palabras que yo voy a ir diciendo. Porque yo aquí en lo escrito, lo que ustedes ven en el video, se ve lo más importante, pero yo luego voy explicando con mis palabras. La idea es que todas las clases tienen que estar un poco anotadas, ir tomando apuntes o ir escribiendo literalmente todo lo que sale en el video. Porque después los profes vamos a revisar cuando volvamos a clase. Aparte que así ustedes tienen un registro. Y en vez de, cuando ustedes tengan alguna duda, en vez de ver el video de nuevo, pueden recurrir a su cuaderno. Los temas de esta clase van a ser primero 3 tratados y luego ocupación más a la fuerza. Los 3 tratados van a ser con Perú, Bolivia y Argentina. Y las ocupaciones van a ser en la región de la Araucanía, Magallanes y de la isla de Pascua. Cuando hablamos de tratados, estamos hablando de un papel, un acta, algo formal, donde ambas partes están de acuerdo, donde ambas partes otorgan o ceden algo y otra obtiene algo. El primer tratado es el tratado que va a tener Chile y Perú después de la Guerra del Pacífico, que es el famosísimo Tratado de Ancón, en 1883. En este tratado se establece la paz entre Chile y Perú, es decir, el cese del fuego, el término de la guerra. Recordemos que en la Guerra del Pacífico Chile y Perú estaban en conflicto, estaban en guerra. Y Chile ya tenía ganada esta guerra. Así que para terminar con la masacre, con la invasión de Chile a Perú, se decide firmar un tratado de paz. Así como hay un papel donde se inicia una guerra, cuando la acta de declaración de guerra, existen papeles donde se acaba la guerra. Y eso tiene que estar escrito, siempre, siempre. Esto para todos los factores que veamos en la historia. Y en este tratado de paz, el tratado de Ancón, se ponen condiciones. Es decir, yo
dejo de invadirte, yo Chile dejo de invadirte y acabamos la guerra siempre y cuando tú cumplas con estos requisitos. ¿Y cuáles van a ser los requisitos de Chile? Chile le va a pedir a Perú que tiene que otorgarle la región de Tarapacá, Tacna y Arica. Esas tres partes. Y Perú, como claramente quiere que lo dejen de atacar, accede. Y le entrega a Chile Tarapacá, Tacna y Arica. A todo esto, la ciudad de Tacna, posteriormente, años después, en 1929, va a ser devuelta a Perú. Por eso Tacna sigue siendo de Perú, no es de Chile actualmente, pero eso no es por este tratado. En este tratado Chile le pidió a Perú Tarapacá, Tacna y Arica, pero posteriormente, por acuerdos años después, se le va a devolver Tacna a Perú. Así que actualmente, como puse acá, Chile pudo sumar la incorporación de Tarapacá y Arica. En esta imagen que vemos acá es el famoso Morro de Arica, donde según la leyenda popular, según la historia, algunos héroes de la Guerra del Pacífico defendieron este lugar estratégico, este cerro estratégico. Yo nunca he ido a Arica a ver el morro, pero a lo mejor alguno de ustedes sí ha viajado y va a recordar este monumento natural. Número 2. El tratado con Bolivia. Recordemos que en la Guerra del Pacífico también entra en conflicto con Bolivia. Uno siempre piensa que solamente es con Perú, que la Guerra del Pacífico solamente fue con Perú, pero también fue con Bolivia en un comienzo. En este tratado que va a tener Chile con Bolivia ocurre en 1904, es decir, estamos hablando del siglo XX. Pero ¿por qué yo lo puse en este video? Porque este conflicto que tiene Chile con Bolivia viene de la Guerra del Pacífico. Así que es una causa, o sea, una consecuencia directa de la Guerra del Pacífico. ¿Qué pasó? Chile, en 1879, cuando comienza la Guerra del Pacífico, entra en batalla con Bolivia y Perú. Entonces Chile comienza a avanzar y a ganar terreno e ir avanzando, aquí miren la flechita, hasta llegar a la ciudad de Tacna, e incluso llegó hasta la capital. Y avanza. Chile en un comienzo estaba en guerra con Bolivia y Perú, pero Bolivia en mediados de la guerra, es decir, a la mitad de la guerra, Bolivia se retira de la guerra. Entonces este terreno, que era parte de Bolivia, que es la parte de Antofagasta, que es esta parte que está acá, que está en rojita, esa parte queda ocupada por Chile. Es decir, tropas chilenas quedan en esa zona, quedan viviendo en esa zona, queda aquí ejército chileno. Chile se ocupa de firmar un tratado con Perú, pero no se preocupa de Bolivia, porque Bolivia ya está como más minimizado, Bolivia ya no está metiendo problemas y Chile se queda ahí. Es decir, no hace ningún tratado de paz con Bolivia, ni ningún, oficialmente no hacen ningún tratado, ningún pacto para obtener este territorio. Pero de hecho, de facto, es decir, como ocurría en la realidad, Chile estaba ocupando ese lugar que era de Bolivia. Ellos cuando termina la Guerra del Pacífico firman un armisticio con Bolivia, un armisticio, para que lo anoten, armisticio es como una tregua, es decir, dejemos de pelear por un rato. Eso es una tregua, un armisticio. Firma una tregua con Bolivia. Pero Chile, de hecho, sigue ocupando este lugar. Entonces eso molestaba mucho a los bolivianos porque ellos reclamaban su salida soberana al mar. Así que en 1904 deciden hacerlo como a la legal, con un papel. Y ahí Bolivia le entrega a Chile el departamento del litoral, que es la región de Atacama, donde tenemos Antofagasta, el desierto de Atacama y todo eso. Vuelvo a explicar. Chile ocupa esta zona desde mediados de la Guerra del Pacífico y no la desocupa nunca más. Pero el tratado, es decir, se hace oficial esto, lo hacen legal en 1904.
pero sigue siendo ocupado este terreno desde la Guerra del Pacífico. Ahí Bolivia pierde su salida al mar. Para ellos esta zona se llamaba el Departamento del Litoral y Chile lo incorpora a su zona. ¿Ya? Ahora, el tratado con Argentina. Esto a mí me da mucha risa porque Argentina no participó en la Guerra del Pacífico. Argentina estaba ahí en nada que ver. Pero también es una consecuencia indirecta de la Guerra del Pacífico, es que al hacer todos estos tratados con Bolivia, con Perú, olvidaron una zona de marcarla y decir de quién era. Ustedes saben de que cuando se hacen estos tratados se hacen en un mapa y ahí se va trazando, pero no es exacto porque no va una persona a medir con una regla o a medir con una cinta métrica el terreno, menos un terreno tan grande y que está en medio del desierto. O sea, esto se hace con mucho estudio, pero se hace encima de un mapa. Lo que pasó fue que cuando hicieron todos estos tratados hubo un terreno, un espacio que olvidaron delimitar. Entonces ahí, mientras Chile está incorporando Antofagasta, hubo un conflicto con Argentina por la posesión de este lugar que vemos que está en verde, el que yo les marqué, lo que se llama la Puna de Atacama. Entonces Argentina lo reclama, como no estaba figurado en ninguno de los tratados que era de Bolivia, de Chile o de Perú, Argentina lo toma como suyo. Dice, ah, nadie lo puso, nadie lo colocó, así que entonces es mío. Y va con sus tropas y ocupa ese lugar. Entonces, para no entrar en una nueva guerra, Chile opta por otorgarle ese territorio. Y dice, pucha, no quiero más guerra, así que bueno, ya, te lo otorgamos. Y se firma un tratado en el cual le dan este espacio a Argentina. Cuando ustedes ven un mapa de Chile, van a ver que en la parte, en la región de Antofagasta, está cortado. Como que hay un corte muy extraño. Y es por este motivo, porque si no Chile hubiera sido todo esto. Hubiera tenido, además de lo que está en rojo, hubiera tenido esta zona que está en verde. Hubiera sido mucho más amplio. Mucho más amplio hacia el lado de la cordillera. Pero con este conflicto que tuvo con Argentina, que en realidad no fue un conflicto armado, sino que lo hicieron antes de, evitando una guerra, se le otorga ese terreno en verde a Argentina y Chile queda cortado. Y queda hasta donde está esa línea ahí. Y pierde todo este territorio. Esto va a pesar después, más adelante también, cuando va a perder terreno en la Patagonia, por los mismos motivos. Yo no sé por qué Chile nunca quiso entrar en conflicto con Argentina. Bueno, igual está bien porque muere mucha gente en la guerra. Pero pasó varias veces que Argentina como que se hizo como que aprovechó el pánico. Eso ha pasado varias veces en la historia de Chile. Y se le ha otorgado territorio a Argentina para evitar una guerra con Argentina. Ahora vamos a ver la ocupación de la Araucanía. Aunque desde mucho tiempo la región de la Araucanía era parte de Chile, es decir, en los papeles, en los tratados, en los documentos oficiales decía que era parte de Chile, de hecho, de facto, es decir, en la realidad, no habían chilenos en esa zona, solamente habían mapuches, y cuando los chilenos querían utilizar ese territorio, los mapuches se oponían. Estos eran conflictos que venían desde antes de la independencia de Chile. ¿Ya? Entonces, Chile, el gobierno chileno, inicia un plan para incorporar este territorio realmente, es decir, que puedan vivir en ese lugar y estar ahí chilenos y ese terreno pueda ser tanto en papel como en la realidad parte de Chile. A ese plan se le llama Plan de Pacificación de la Araucanía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? En ese terreno, en esa región, vivía el pueblo, vive todavía el pueblo mapuche. Ellos, durante el periodo de la colonia, es decir, cuando Chile era parte de España, ellos tuvieron sus propios tratos y sus propios pactos con los españoles.
Y ahí con los españoles habían delimitado eh, el río Biobío como el límite entre españoles y entre mapuches, y todo eso que yo imagino que ustedes vieron en quinto básico, que fue la Guerra de Arauco. Si no la vieron, me preguntan y yo les puedo explicar más y les puedo mandar un video que hice para quinto básico. Entonces los mapuches vivían en esa zona y ellos, como ancestralmente habían ocupado ese lugar, ellos seguían viviendo en ese lugar sin sentirse parte ni del reino español y posteriormente ni del país de Chile, porque ellos tienen sus propias costumbres, su propia forma de vida, son una comunidad politeísta, ellos tienen sus propias costumbres, tienen su propia forma de vida y se mantenían en ese lugar y ellos tienen como un sentido de pertenencia a la tierra. Para ellos el terreno, la tierra es muy importante y ellos viven de ella, pero también para ellos es sagrada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como Chile no tenía soldados en esa zona, es decir, era prácticamente un terreno de nadie, en un momento van a empezar a llegar personas de otros países. Por ejemplo, en 1860 va a llegar un tipo que viene de Francia, que es Aurélie Antoine de Antoine. Es un nombre francés que no lo sé pronunciar. Pero va a llegar un tipo de Francia y como va a ver que en ese terreno no hay nadie, el loco se va a declarar rey de la Araucanía y va a establecer su propio reino dentro de Chile. Entonces, ese territorio, como es muy rico en bosques, en riqueza de la tierra, para plantaciones y todo eso, va a ser muy codiciado por otras naciones. Y como no hay chilenos en ese lado, entonces va a aparecer un francés que va a empezar a reclamar esa zona. Eso va a ser un conflicto menor, pero no con menos importancia. Entonces ahí los chilenos van a decir, tenemos que hacer algo para que ese terreno sea nuestro, tanto en el papel como en la realidad. Así que inician este plan de pacificación de la Araucanía, donde el Estado chileno incentiva el asentamiento de inmigrantes alemanes en la zona de la Araucanía. Es decir, que no solamente chilenos, sino muchos inmigrantes alemanes, es decir, que vienen de Alemania, se les va a regalar terreno en este lugar para que lo ocupen, para que vivan en ese lugar, para que hagan sus casitas, para que tengan sus familias y puedan ocupar ese terreno en nombre de Chile. Es decir, literalmente para que haya gente en ese lugar. Y eso va a ser con ayuda de las Fuerzas Armadas, del ejército, y ahí se va a someter al pueblo mapuche de manera violenta. Se dice que hubieron escrituras y tratados de terreno, pero eso en realidad nunca ha sido comprobado porque no existen esos papeles. Entonces ahí se les da el terreno a los alemanes en nombre de Chile, es decir, para que vivan, construyan casas y construyan empresas y todo eso en nombre de Chile. Y ahí se termina ocupando esta zona, y, pero se termina ocupando a la fuerza. Por ejemplo, aquí vimos una imagen de militares que están ordenando y que mantienen ocupada esta zona de la Araucanía. Y en el suelo tenemos a los mapuches. Esto tienen que entender que no fue una pacificación. Durante mucho tiempo se usó el término pacificación, pero ahora se le dice ocupación, porque fue de manera violenta, con masacre. Aquí en este momento no existían los derechos humanos, así que mucha gente fue asesinada, les quitaron el terreno a la fuerza y por eso actualmente los mapuches están en conflicto todavía con los chilenos, porque sienten de que esto no se hizo legalmente y que ellos nunca quisieron dar este territorio. Por eso es importante que llevamos esta materia. Aquí se inician los conflictos con los mapuches. Por otro lado, ocurre el genocidio Selknam o la incorporación de Magallanes, es decir, la última región de Chile. En la zona más austral de nuestro país, en ese momento vivían eh, unos pueblos que eran los llamados Selknam. Los Selknam son los Onas, un pueblo nómade que vive a partir de la caza
de ballenas y de focas o lobos marinos, y ellos vivían en esta zona de la Patagonia. En el año 1870, el Estado de Chile incentiva nuevamente que extranjeros ocupen esta zona para poder tener posesión del Estrecho de Magallanes. Las personas que van a ir enviados por el gobierno chileno a ocupar este lugar eran en su mayoría alemanes inmigrantes que van a despejar esta zona en nombre de Chile. Este despeje va a ser un despeje totalmente violento, ya que va a haber una masacre al pueblo Selknam, tanto así que van a acabar con todos. Los Selknam ya no existen, fueron asesinados todos por esta ocupación. ¿Cómo se hacía esto? Esto era muy violento porque en pleno 1870, es decir, hace menos de 200 años, en esos lugares en Chile, para poder desocupar la zona, se les daba como incentivo a los alemanes, a los colonos, se les pagaba, los grandes empresarios que llegaban ahí, contrataban cazadores, es decir, literalmente contrataban a cazadores para que exterminaran a estos indígenas. Se usaba mucho el asesinato, ya sea disparándoles o también la mutilación. Se les cortaban las orejas, a las mujeres se les cortaban los pechos, todo esto para poder mutilarlos y demostrar de que estas personas ya se iban a morir en algún momento. Todo esto empezó porque primero los chilenos habían enviado a personas a vivir en ese lugar, pero los Selknam, como ellos no hablaban el idioma español y ellos tienen sus propias costumbres, sus propios ritos, no entendían qué es lo que estaba pasando. Entonces, para ellos, vieron que de un momento a otro empezaron a llegar personas, empezaron a llegar alemanes y empezaron a construirse casas y empezaron a hacer granjas, donde ponían animales, donde ponían ovejas, y comenzaban ellos con sus labores como de granjero, a criar animales, a plantaciones. Entonces los Selknam no entendían lo que estaba pasando y para ellos veían que había ovejas y que las ovejas ahora estaban ahí acorraladas, estaban tranquilas, era como llegar y llevar. Así que se empezaron a robar las ovejas y a robar todas las cosas que veían en ese lugar. Entonces esto molestó mucho a los colonos y comenzaron a asesinarlos, lo cual para mí y para mucha historiografía fue plenamente que no se entendieron ninguna de las dos partes. Pero aquí no hubo un interés de dialogar con la parte Selknam. Aquí solamente estuvo el interés del Estado chileno, no como por ejemplo en los tratados que vimos entre Chile-Perú, Chile-Bolivia o Chile-Argentina. Y aquí se da lo que es un genocidio. Un genocidio es el exterminio de una etnia por motivos políticos o raciales. Aquí se elimina totalmente a los Selknam. Ya no existen los Selknam. Murieron todos. Todos fueron asesinados. Por eso se le dice el genocidio, porque fue la exterminación de una etnia. A la gente le pagaban por matar indígenas. Aquí hay algunas fotos de esa época de los cazadores de indios. Miren, ahí están terribles felices sacándose una foto y con sus armas a estas personas pagadas para matar a los indígenas. Y aquí vemos en esta imagen cuerpos indígenas, muertos obviamente, tirados en el suelo, desnudos. Así aparecían todos los días gente botada en el suelo, desnuda, mutilada, muerta. Y así fueron acabando con el pueblo Selknam y ahora esa parte, la región de Magallanes, es parte del territorio chileno. Esta es la historia sangrienta, la historia triste de la incorporación de territorio chileno. Y ahora finalmente vamos a ver la isla de Pascua. La incorporación de la isla de Pascua ocurrió en 1888. La isla, la isla de Pascua, en realidad que es Rapa Nui, anteriormente era de Francia y de Tahití. Los franceses ocupaban esta isla. Pero como la isla prácticamente era un terreno de nadie, porque no había mucha gente vigilándolo, ocurría que mucha gente iba a buscar esclavos a la isla. Sacaba de la isla algunos isleños, algunos pascuenses,
y se los llevaba como mano de obra esclava. Se los llevaban a las salitreras del Perú, se los llevaban a Francia y a otras partes. Entonces, ahí en 1888 se produce una especie de chanchullo, una especie de... Mejor se lo explico. En 1888 llegan los chilenos a esa zona y los isleños le piden protección a los chilenos. Es decir, le dicen, por favor, ustedes que son chilenos, nosotros nos incorporamos a Chile y vamos a ser parte de Isla de Pascua siempre y cuando ustedes nos protejan para que nos dejen de esclavizar y para que dejen de venir personas de otras partes del mundo y nos lleven como mano de obra esclava. Necesitamos que nos protejan. Entonces ahí le reconocen la soberanía de Chile. Pero como dice aquí, a cambio de un tratado de protección en contra de la esclavitud y el reconocimiento de sus títulos. Aquí se intenta hacer un tratado, igual como con Argentina, Perú y Chile, donde tanto pascuenses como chilenos discutan qué es lo que va a ser parte de este tratado, qué es lo que va a ganar cada uno y qué es lo que va a recibir cada uno. En este tratado se supone que los chilenos iban a recibir Isla de Pascua, pero los pascuenses, los Rapanui, iban a obtener protección para que nadie los esclavizara y el reconocimiento de sus títulos. Es decir, a los que eran jefes de tribus iban a seguir siendo jefes de tribus, a los que eran, no sé, pues considerados príncipes o princesas según sus tribus, iban a seguir siendo considerados con esos títulos y además el terreno, los territorios de ahí iban a seguir siendo de los isleños. Y Chile dijo, ya, ningún problema, firmo. Pero luego el Estado chileno no cumplió con ese tratado, porque no reconoció los títulos de los pascuenses y siguió utilizando la mano de obra de Isla de Pascua para trabajar en salitreras y en empresas del continente. Entonces, por eso aquí le puse que existen muchas dudas sobre este tratado y el incumplimiento por parte de Chile. Pero al final, la isla quedó siendo parte del territorio chileno hasta la actualidad. Yo no he ido, pero los que van a Isla de Pascua dicen que se siente en el ambiente como el odio hacia el chileno, porque ellos no se sienten parte de Chile. Lo mismo que ocurre con los mapuches, no se sienten parte de Chile. Ellos siempre han querido su independencia y ser un pueblo soberano. Entonces, en resumen, en esta clase hemos visto la incorporación de Arica, la incorporación de Tarapacá, que fueron en este tratado con Perú, la incorporación de Antofagasta, que fueron en el tratado con Bolivia, la incorporación de Magallanes, que ocurrió por toda esta masacre al pueblo Selknam y la ocupación de los colonos en esta zona de Chile, la incorporación de la Araucanía, que también fue una incorporación violenta a través de traer colonos de otras partes del mundo a que colonizaran, a que se establecieran en estos lugares, y finalmente la incorporación de la Isla de Pascua, que se dice que hubo un tratado, pero que este se incumplió. En esta clase pudimos ver cómo Chile obtuvo estos 6 nuevos territorios, y así se fue conformando en lo que conocemos actualmente de Chile. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar y mañana les subiré la actividad de esta clase. Muchas gracias.